Saludos enfermos, la temporada 3 de Invencible acaba de llegar a su épico final y no hay mejor manera de celebrarlo que con este unboxing doble de Omni-Man e Invencible de Zozo Toy, escalón sexto. Bienvenido, estás en... La serie ha demostrado que las historias animadas pueden ser tan impactantes y crudas como cualquier producción live action. Hoy vamos a analizar cada detalle, desde los esculpidos hasta los accesorios. Y también descubriremos si son las mejores piezas de Invencible hasta ahora. Comencemos con el diseño de la caja. Zozo Toy suele mantener un diseño sobrio y elegante, y aquí no es la excepción. Vemos el lateral de la caja, la parte trasera vemos todos los créditos y el nombre de la figura. Omnipotente Hero, ya que no es una figura licenciada. Podemos notar que tenemos una presentación minimalista, con imágenes de los personajes en poses imponentes, tanto para ambas cajas. La parte trasera con un nombre impronunciable, donde están todos los créditos y el logo de la marca. Comenzamos primero con Omni-Man. Aunque no existe una adaptación de carne y hueso, Zozo Toy ha logrado un nivel de realismo impresionante con estas figuras. Vamos a ver si hacen justicia a los personajes. Y aquí tenemos Omni-Man, primeras impresiones. Se ve increíble, brutal. Esta caja trae varios accesorios. Vamos a verlos por aquí encimita y más adelante los analizamos a fondo. Y ahora es el turno de Mark, nuestro protagonista de la serie Invencible. Me encanta el arte de esta cubierta, es impactante. A simple vista podemos ver que es una figura menos robusta que Omni-Man y veo que tiene un par de manos más que la figura anterior. Vemos las dos figuras juntas, analizamos primero Omni-Man. La musculatura que tiene esta figura desde lejos se ve imponente. Omni-Man viene con dos esculpidos. El primero, que es este, es un rostro neutral, con esa expresión de calma que lo hace parecer un héroe respetable, pero también esconde ese aire de frialdad y superioridad que lo caracteriza. El traje de tela ajustada al parecer no compromete la movilidad, lo que comprobaremos más adelante. Por su parte, Invencible también trae dos cabezas intercambiables. La primera lo muestra con una expresión seria, un Mark más contenido y reflexivo, casi como en los primeros episodios. El traje tiene un diseño más aerodinámico, con sus colores clásicos azul y amarillo. Volviendo con Omni-Man, les muestro más de cerca el primer rostro que vimos con el que viene la figura. ¿Qué les parece? Vean el nivel de detalle, de calidad y de pintura. Es bastante impresionante. Y aquí está el segundo rostro, y este es el que todos esperábamos. Totalmente desatado y con los ojos llenos de furia. Y aquí una comparación con los dos rostros. Vean, enfermos, ¿qué les parece? ¿Con cuál de los dos se quedan? Colócame tu respuesta en los comentarios. Y esto es un plus que trae esta pieza. Nos trae un cráneo de un Flazan, la raza que intentó invadir a la Tierra hasta que Omni-Man decidió acabar con su civilización. Vean el detalle de los dientes y la expresión de terror. ¿Qué les parece este extra en la figura? Bastante creepy, ¿no creen ustedes? Y aquí tenemos el primer esculpido de nuestro protagonista Invencible. Véanlo detalladamente. Bastante impresionante. Nivel de pintura, detalles, esculpido, increíble. Pero este es el rostro de Mark, que ha pasado por un infierno, moretones, sangre, una expresión de dolor y determinación. Es increíble cómo han logrado plasmar la evolución del personaje en un simple cambio de esculpido. Este sistema de imán para la cabeza me gusta bastante. Vean lo fácil que es poner y quitar, y sin mucho esfuerzo. También nos trae imán en la parte de arriba para intercambiar los cabellos. Este cabello está un poco alborotado y el otro un poco más peinado. Vamos a ver el cambio aquí, cómo se hace. Solamente subes, levantas y colocas. Así de fácil, sencillo. Ven aquí los dos rostros juntos. El primero muy sereno y el segundo con daño de batalla. Comente cuál te gusta más. Vamos con la prueba de articulaciones con Omni-Man. Cuello, arriba y abajo. Excelente, a los lados, muy bien. De nuevo arriba completo, abajo, brazos arriba,
Hasta ahí llega. Pensé que el traje me iba a dar un poco más de movilidad, pero aquí esta parte se arruga un poco. Bajamos, lateral, vean cómo se arruga aquí en la parte del hombro arriba. Vamos con el codo. Muy bien, hasta allí. Podemos rotar la mano perfectamente. Vamos con el torso, poco duro, bastante duro, no puedo doblarlo. Es lo que me permite ahí, no me permite más nada. Vamos pierna, abrimos split hasta allí. Levantamos la pierna frontal hasta allí, doblamos rodilla. Vemos que tiene doble articulación en la rodilla, muy buena. Vemos que la bota tiene aquí un corte. Tenemos un poco de movilidad arriba y abajo y a los lados. Vamos ahora con la capa. Vemos que va a tener alambre solamente en los laterales. En la parte de abajo no lo trae. Pero afortunadamente el que trae nos deja posar muy bien la capa. Podemos jugar con ella. Mostramos la pieza por detrás. Vean los detalles del traje. Tiene su cierre hasta arriba. En esta parte de aquí les voy a mostrar, miren. Porque la capa suelta el color. Osotoy nos aconsejó que antes de colocarle la capa le hiciéramos un tratamiento con agua caliente por varios días. Yo lo dejé por 24 horas. Igual siempre se manchó. Es el turno de mal para articulaciones. Cabeza. Vemos el sistema. Podemos poner y quitar fácil. Arriba, abajo. A los lados. Excelente la movilidad. Muy buena. Esta parte de aquí del hombro dificulta para poder mover. Aunque en la serie él no tenía esta hombrera así tan exagerada. Aquí la figura la trajo. Movemos arriba. Hasta allí. La pieza no me deja mover aquí. No me deja levantar más. Vamos con el codo. Perfecto. Mejor que un imán. Doble articulación del codo. Muy bien. Vamos otra vez. Ahí no me deja. Hasta allí llega. Ok. Vamos con el torso. Mejor movilidad que la pieza anterior. Muy buena. Y a los lados también. Hacemos split. Rodilla, doble articulación. Buena también. La bota tampoco es enteriza. Tiene su corte, pero tiene mejor movilidad que la de Omniman arriba y abajo. Vamos ahora a repasar los accesorios de cada pieza. La de Omniman. La base con el logotipo y los colores del traje. La cabeza enfurecida y la del alien. Las manos y el guante. Por su parte Invencible trae los pares de manos, las muñequeras, la cabeza con daño de batalla. Aquí les muestro a detalle las manos de Invencible. Con el daño de batalla y la sangre. Los nudillos todos rotos, vean. Increíble, me gusta esta parte. Vean el otro. Espectacular. Vean lo increíble que se ven las muñequeras. Brutal. Aquí tenemos el guante de béisbol de Omniman. Y el de Invencible. Vamos con las poses y a recrear algunas escenas míticas de la serie. Conclusión, ¿valen la pena estas figuras? Definitivamente Osotoy ha logrado algo impresionante. Transformar personajes animados en figuras de alto realismo sin perder su esencia. El nivel de detalle en los esculpidos, la calidad de los trajes y la versatilidad de los accesorios hacen que sean las piezas definitivas para cualquier fan de Invencible. Si estás buscando figuras de colección que realmente representen la intensidad de la serie, estas son sin duda las mejores opciones del mercado. Ahora dime, ¿qué te parecieron?
¿Cuál de las dos crees que captura mejor al personaje? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más contenido de coleccionismo y nos vemos en el próximo unboxing. Bye, enfermos.